Muy buenas, distinguida teleaudiencia, nuevamente con ustedes aquí en el programa Cultura Política de los 7 Ciudadanos. Vamos a tener, esperamos, una sesión bastante amena para más o menos matizar los temas que vamos a tratar. En primer lugar, nuestra opinión formal a cargo del editorial con Ismael en la palabra. Gracias, Nacho. Buenas noches, teleaudientes. El tema de la editorial de hoy es una reflexión, obviamente, con una alternativa a la institucionalidad democrática en el país. La organización y funcionamiento de las instituciones que conforman el Estado y la sociedad civil en el país deberían lograr que el conjunto de sus habitantes tengan acceso suficiente a bienes y servicios que se requieren para satisfacer necesidades y aspiraciones. Es su deber. El escenario es la nación constitucionalmente organizada como una república democrática. Se tiene como premisa que este tipo de régimen es el menos malo o el mejor adecuado a un ejercicio del poder racional y éticamente generado y distribuido. Por ello, sus instituciones cuentan con poderes delegados para cumplir debidamente con su misión. Si esta teoría se reflejase en los hechos, la situación existencial de la población no sería la que actualmente es, inicua, injusta y corrupta. La institucionalidad democrática en el Perú está poseída, especialmente del Estado y sus poderes autónomos, por una voluntad de mediocridad, de falsedad y también de indiferencia a todo lo que no sea el aprovechamiento inmediato e indebido del poder que se le ha conferido. En la sociedad civil, el más grande y poderoso sindicato de empresarios como es la CONFIEP siempre ha estado y estará poseída por el ansia de más y más lujo y más dinero fácil. Los bancos viven de la usura. La Iglesia Católica se adapta rápidamente a quien tiene el poder político y económico. Los partidos políticos y los gremios de trabajadores han desaparecido de la escena. Ese es el Perú donde la democracia es ficción. Con este panorama institucional, ¿los ciudadanos peruanos tienen destino? ¿Cuál es la explicación para que ello suceda como sucede? No hay una, sino muchas explicaciones, tal como es la propia vida en su vasta complejidad. Por lo menos sabemos que la enfermedad cancerígena que devasta la institucionalidad democrática está incrustada en la cabeza, en sus autoridades. La esperanza para la cura se concentra en la posibilidad que aún el cuerpo y el alma de estas instituciones no han sido corroídas y que la metástasis aún no se ha producido. Sabemos que por más dura e inicua que sea la realidad social que nos está tocando experimentar, tanto mayor y potente es y debe ser la fuerza que tengamos para desplegar como población trabajadora, para resistir, no pasiva, sino activamente. Ello significa que a pesar de todo, mantenemos incólumes nuestros valores de peruanidad y de sentido de pertenencia. Hay ciudadanos libres e íntegros que permiten avisorar la luz en el horizonte. Nuestro deber es reconstruir la institucionalidad democrática en nuestro país, resistiendo activamente a la enfermedad. Este ha sido nuestro artículo de opinión editorial. Ahora vamos a un pasaje de historia. Hace 92 años fue un año terrible para el país.
1932, que Guillermo Sonda y Lozada lo denomina como el año de la barbarie. Ahí se revelaron las huestes insurgentes y recién nacidas, recién germinadas del Partido Aprista Peruano, que se presentó a las elecciones el año anterior, compitiendo Aya de la Torre contra Luis Miguel Sánchez Cerro, el hombre triunfante que había vencido la dictadura del oncenio de José Bernardino Leguía y Salcedo. Y estas elecciones fueron consideradas fraudulentas, que hubieron una serie de intervenciones indebidas que hicieron que Sánchez Cerro ganara. El disgusto estuvo bien manifiesto desde el año 31, al extremo que se secuestró y se ordenó que muchos de los congresistas constituyentes, 23 apristas, fueran deportados a Panamá. Y en Panamá urdieron también una serie de situaciones de rechazo a la prepotencia y el abuso del poder que se ejercía de manos de Sánchez Cerro en 1931. Y antes de llegar al año de la barbarie, en 1931 hubo la rebelión, la revuelta de marinos a cargo del barco Grau y del barco Bolognesi, acantonados en el Callao. Los marinos, unos grumetes, otros inferiores, detuvieron a los oficiales y se declararon en revuelta. Esta revuelta fue develada y 5 días después, 7 marinos fueron ajusticiados, fueron liquidados, fueron muertos. Esa situación generó una convulsión terrible en el país, pese a que el Colegio de Abogados de Lima se opuso. Y entonces ya estaba el caldo de cultivo para enfrentarse entre peruanos. El año 1932, a poco tiempo de que se había fundado el Partido Aprista Peruano en 1930, el 27 de septiembre, ya la situación estaba realmente ingobernable. Y entonces, en el cuartel O'Donovan, atacaron las huestes apristas y se enfrentaron a los militares, hubo crímenes, hubo asesinatos y como represalia de eso, en Chanchán hubo fusilamientos y se mataron a cantidad hasta ahora no determinada de apristas. Esa situación lacerante generó una división en el país que se llevó adelante por más de 45, casi 50 años. Recién en 1982, el militar, bueno, de dudosa trayectoria democrática y política como fue Morales Bermúdez Cerruti, declaró que debía olvidarse la ponzoña y el envenenamiento que había entre los militares y las huestes apristas, que estuvieron vetadas y vedadas para poder ejercer el poder, lo cual sucedió en 1963, cuando Ricardo Pérez Godoy dio el golpe de Estado y se impidió el triunfo legítimo que había conseguido en las urnas Víctor Raúl Aya de la Torre. Pero volvamos a 1932, ese año que ha sido denominado por Guillermo Sonda el año de la barbarie, en un extraordinario libro que ha tenido 2 reediciones y que casi ahora es inhallable en el país. Se relata cómo a través de el famoso Manuel Barreto, llamado el Búfalo Barreto, se enfrenta con todas las huestes al cuartel O'Donovan y asaltan el cuartel, como dije, y hay muertos, heridos y una hecatombe, que después se ensaña con los apristas y hay liquidaciones que continúan desde ese año 32 hasta matar en la época de Odría, ya muchos años después, a varios apristas asesinados impunemente y sin ninguna posibilidad de defenderse. Esta consignación de detalles y de documentos está muy bien trabajada en el año de la barbarie de Guillermo Sonday. Y también hay una entrevista al final como colofón para Luis A. Flores, ministro, presidente del Consejo de Ministros y ministro de Seguridad de Policía del Interior de esos años. Luis A. Flores usaba camisas negras con todas sus huestes, era organizador del Partido Unión Revolucionaria y hace pues cera y pabilo de los valores de la democracia. Y bueno, ahí él dice que efectivamente que no hubo ninguna violación, que no hubo ninguna trampa y que fue legítimamente llevado al poder el Luis M. Sánchez Cerro. Bueno,
a Sánchez Cerro, primero lo atenta José Melgar Márquez y Juan Seoane. Le disparan en la iglesia de Miraflores el año 31 y lo hieren. Y producto de eso van a la cárcel los dos. Ahí Juan Seoane escribe después un libro excelente que es Tras las rejas. Y entonces ya la situación había estado totalmente descalabrada y sin control, al extremo que el año 33 lo matan a Sánchez Cerro en otro atentado. Bien, estas situaciones son gravísimas. ¿Por qué? Porque han generado un lastre al desarrollo normal de las políticas en el país por el veto, donde tuvieron como abanderado al diario El Comercio de Lima, con la familia Miró Quesada a la cabeza y obviamente coludidas con la oligarquía, a la que no le interesaba en absoluto el desarrollo real del país, sino usufructuar y obtener pingües ganancias, como hasta ahora se está demostrando y lo ha puesto en evidencia Ismael en el editorial, donde no tenemos autoridad. Este año, el 32, ha sido un año clave y ha generado todo este problema de perturbaciones, de disturbio y de encono entre militantes del partido aprista. Pablo Macera dijo una vez, el año 81, que era necesario que ya gobernara el APRA. Bueno, gobernó desde el 85 al 90 y sabemos cuál fue el descalabro de esa situación. ¿Por qué? Porque, bueno, se malogró toda la posibilidad de una economía, de una visión estable, hubo demagogia e infantilismo. Pero bien, este libro, El año de la barbarie, además de la entrevista final que tiene en el colofón con la famosa entrevista que hace Alfonso Tealdo Simi a Luis A. Flores, donde él niega toda posibilidad de arrepentimiento y niega el valor de la reconciliación en el país. Esta ha sido parte de la historia negativa que hemos arrastrado casi todos los peruanos de la generación de los años 60, 70, etcétera, porque nunca hemos podido tener una vida pacífica desde el punto de vista de la política. El partido aprista, que parece que ahora ya se ha extinguido, tuvo una participación, un rol descollante en esos años, pero siempre como complot, como putsch, como golpes de Estado, que lo consigna bien el Armando Villanueva del Campo cuando escribe su libro, con otras entrevistas también, de Montonero, un montonero irreductible. Y si ustedes hacen la historia cronológica del país, van a ver que hay cantidad de intentos de golpes de Estado protagonizados por huestes apristas descontentas, y ese tiempo sí, con una militancia y un fervor especial. ¿Por qué? Porque a todas luces en el mundo estaban las luchas libertarias, entre comillas, que protagonizaba la Rusia estalinista, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que al final terminó siendo un engendro y un deterioro de todas las posibilidades de armonía en el mundo, porque el capitalismo mundial entronizado en Estados Unidos declaró la guerra al comunismo hasta el extremo que el año 52 vino el macartismo. Todo ese escenario ha configurado hasta el tiempo actual toda esa sorda lucha que se traduce en la Guerra Fría, etcétera, posteriormente. Para finalizar, quiero que ustedes tengan la idea sensata y central de que la lucha del capitalismo contra el comunismo es la que ha prosternado el desarrollo equilibrado en el país. Y este acontecimiento del año 32 en el Perú, en Trujillo, donde en Trujillo en ese tiempo era una ciudad colonial, un empaque especial, todavía no había la marinera que hay ahora, que distorsiona todo el asunto, porque inclusive Vargas Llosa, con la osadía que caracteriza a los literatos, dijo que la marinera era el hombre que asemejaba a un caballo de paso y la mujer a un pavo, y entonces sobre esas caricaturas descriptivas se empezó a armar toda una propuesta que ha distorsionado la calidad, la elegancia de la marinera hasta convertirla en pirueta. Esta es una digresión. Lo central es esto. Estas revoluciones, estas revueltas, que inclusive podemos tener un símil en la actualidad respecto a lo que ha pasado en diciembre del año 1922 y en enero, el 9 de enero en Juliaca en 1923, muestran que las insurgencias, cuando no están bien planteadas, lo único que generan
es laceraciones, destrucción, muerte y encono de las relaciones entre peruanos. Esta ha sido nuestra estación sobre un recorderis panorámico de la historia tan controversial del país. Bien. Ahora nos vamos a nuestra estación central, que es la conversación sobre un tema que hemos pensado que debe ser interesante, sobre el racismo. Esa idea preconcebida causal de la biología que da a entender de que las personas adquieren personalidad por la fisonomía, por la estampa que tienen. O sea, el blanco tiene mayor conocimientos que el moreno, que el cetrino, que el chino, etcétera, lo cual es un absurdo y es una bastardía. Bien, sí, pues, ¿no? El tema es el concepto de raza. El concepto de raza se deriva como consecuencia, creo yo, el otro problema inmenso que es el racismo. El concepto de raza es un concepto originariamente biológico, porque habla del fenotipo diferenciado que tienen algunos habitantes según el espacio geográfico donde habitan. En el África la piel es negra, el hueso fémur es más largo. O los arcos superciliares, ¿no? También más pronunciados. Sí, entonces hay diferencias biológicas. En el Asia es el color amarillo de la piel, la estatura es más baja, entonces depende también de la geografía, ¿no? Entonces ese es el concepto de raza. Pero en la década del 50 ya se han puesto de acuerdo muchos científicos para decir que el concepto de raza no se debe utilizar, no por su consecuencia del racismo, sino debido a que se ha demostrado que la constitución genética de todos los humanos es idéntica, independientemente del fenotipo. O sea, el genotipo es idéntico, ¿no? En todos tenemos los mismos números de cromosomas, etc. Genéticamente debe haber solamente una raza, dicen, la raza humana. Entonces, la consecuencia de esto, el racismo, es su definición central está en que la superioridad de una raza sobre otra. Y entonces ahí no está ya inmerso el concepto primero biológico de raza, creo yo, sino lo que trae consigo esa estructura fenotípica de las poblaciones, ¿no? Y de su cultura. Entonces ahí cuando hablamos de cultura ya no se habla pues de raza, sino de etnia. Y la etnia tiene que ver de valores culturales con la cultura de cada espacio, ¿no? Entonces, bueno, el racismo, Nacho, ha sido fatal, pues, ¿no? Fatal en Sudáfrica. No olvidemos que Estados Unidos... Bueno, la guerra de secesión de 1862, ¿no? De 4 años del asesinato de Lincoln. Y bueno, esta cuestión de raza también socialmente se establece con lo que es la esclavitud. La esclavitud ha sido terrible. Y bueno, hay en este aspecto, si bien se establece científicamente que genotípicamente estamos organizados de una manera igual, pero fenotípicamente podemos tener otra apariencia externa, ¿no? Uno es más alto, más bajo, más blanco, más moreno, etcétera. Eso es totalmente aleatorio, superlativo. Lo fundamental es, como dice Ismael, tenemos una sola raza, es la raza humana. Lo demás es cultura y valores diferenciados de cómo se han equipado y se han armado y estructurado las propuestas culturales de los pueblos. Pero bien, en el caso del Perú, ha habido una situación muy soterrada de racismo, especialmente en las relaciones de la Lima capitalista, colonial y centralista frente, por ejemplo, a Bolivia. A Bolivia la han ninguneado, la han tratado como si fuera un país secundario, etc. Y aquí yo tengo un poema de Felipe Pardo y Aliaga que se enfrenta al señor de la Cruz Méndez, que fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia en Chile. Pero frente a eso se mofa Pardo de Aliaga y literariamente hace una letrilla bien ofensiva, pero
que muestra el calado racista de la oligarquía, del pensamiento, etcétera, de Lima. Y dice, a Méndez le dice Mendo, le dice, mustio y mohino, don Mendo, así explica su dolor. Hubiera cocha protector, que el conquista está rejando, anda a la Chile dejaste. Don Mendo embarca al momento, mas no deste la talento, cuando la credencial me deste, con credencial nada saco, ni diplomacia, estoy diestro. Hombre, cuando haces menestro, ¿por qué me dejas guanaco? Y entonces ya está, desde la literatura, las propuestas ofensivas. Y esto ha calado, Ismaco, en Puno, porque nunca hemos tenido relaciones de verdadera hermandad y de unión cultural, artística, emocional con Bolivia. Y los señorones que estaban entronizados en el poder en el Puno dependían y eran caja de resonancia de Lima. Y entonces hemos tenido una especie de frontera con hermandad subterránea, esporádica, pero no de una convivencia y de interrelación de vasos comunicantes y de fraternidad permanente al extremo que ahora se disputan situaciones de orden artístico, cultural en cuanto a danzas, a supremacías, etcétera. Todo eso es el lastre de un racismo soterrado y despreciador de lo que es Bolivia como país mediterráneo, como país andino del Alto Perú. Ya, y Bolivia en este caso, yo diría, entre comillas, tiene su revancha, ¿no? Porque están hablando de la nación aymara, pero tiene un sustrato racial, pero además también cultural. Y la nación aymara obviamente afecta a la región de Puno, porque hay una población aymara de casi, bueno, 300.000 habitantes, ¿no? En la zona sur de la bueno, región. y eso es aymaras en Bolivia, en Chile y en Perú. Y entonces ahí generan esta dificultad. Pero yo diría que este concepto tiene, además de la superioridad de la raza, que es el concepto de racismo, tiene otra connotación y es una especie digamos, por querer ser desagraviados, porque en el caso de Puno y en el norte del país, las grandes haciendas azucareras, en Puno el latifundio, ¿no? El gamonalismo, toda esa historia que ha habido de la opresión de los habitantes nativos, naturales, por parte de, digamos, los descendientes de españoles, en fin, criollos, mestizos, ¿no? Entonces hay una especie de rencor encallecido, claro, que no es obviamente la superioridad de una raza, sino es una cosa larvada que no se puede superar fácilmente. Entonces, eso ya no es racismo en su concepto clásico, sino es una cólera envejecida, ¿no? Claro. A mí me ha pasado, me dicen, ese blanquito, bueno, pues, y además por el apellido también nos señalan con el dedo y nos motejan, ¿no? Y nos miran de reojo y como de rechazo, pero eso, insisto, no es pues racismo. Y aquí estamos poniendo un punto bien concreto en el tema. ¿Los aymaras son racistas? No, no son racistas, son herederos de un tardío disgusto por lo sucedido de explotación ignominiosa en muchos años. Y entonces esa situación también de ostracismo, etcétera, está generando propuestas delirantes que están en algunos casos en el Puno actual solventados y alimentados, manipulados por agentes políticos extremistas que están buscando que esa unión explosione para establecer ya algo de que UNASUR, etcétera, una especie de propuesta de unificación de Aymara, que es ni siquiera es utópica, ¿no? Es una especie de aborto anunciado, ¿no? Antes de que suceda, pero genera malestar, genera disgusto y violenta la convivencia y la situación está ahí bien delicada, pero frente a eso no tenemos ninguna respuesta del gobierno central, del gobierno nacional, en el caso concreto, que está dando cabida y está, por su displicencia, alimentando esta clase de situaciones. Claro, y yendo dentro de este tema del racismo, de la superioridad, hay otro tercer elemento bien grave, ¿no? Y es qué cultura es superior.
Entonces, ahí ya viene un problema mucho más serio, ¿no? La cultura occidental es superior a, digamos, el saber tradicional sobre los hechos que pasan en la vida corriente, en la salud, en la educación, etcétera, o no. Y esto es origen también de muchas, digamos, confrontaciones que ha habido. Por ejemplo, no hay una diferencia racial clara, por ejemplo, en el Imperio Romano, cuando se levanta Espartaco. Eran los esclavos contra los digamos, los dueños, ¿no? De los esclavistas. Se levantan y hacen una revuelta muy interesante, ¿no? Pero, eh, bueno, el racismo sí, excelente, así científicamente comprobado, se ha demostrado en el nazismo, se ha demostrado en Sudáfrica, se ha demostrado en Estados Unidos, Claro, básicamente, ¿no? la A la superioridad de población los negra, a la sudafricanos, población ¿no? amarilla, los han trabajado, y digamos, los han maltratado, ¿no? Históricamente. Y bueno, recién, por ejemplo, en la década del 70, la población negra tiene acceso a estudios universitarios superiores en Estados Unidos, ¿no? Recién, mira, hace cuántos pocos años, ¿no? Y eso se refleja también con las mujeres. Las mujeres pueden estudiar medicina recién a partir de la década del 50 en Estados Unidos, ¿no? Y las explicaciones que daban son, digamos, espeluznantes, ¿no? Decir, ¿por qué una mujer, dicen los norteamericanos en ese tiempo, ¿no? No va a estudiar medicina porque, bueno, no tienen pues la capacidad intelectual que tiene el hombre. Eso es un absurdo. Que además se embarazan y por tanto van a estar concentradas en el embarazo, en sus hijos, y por tanto no pueden, no es imposible, ¿no? Que además no tienen la sensibilidad ni la capacidad de razonar analíticamente porque son más sentimentales. Todo ese tipo de argumentos en la historia de ese país que ahora domina el mundo, ¿no? Entonces, en buena hora, pues han ido superando ellos mismos sus propios problemas, ¿no? Pero yo creo que a la fecha, subalternamente, continúa. Continúa. Y además en el país hay racismo de entrambas aguas. El que menos ahora se siente diferente y desprecia al otro. Y eso es gravísimo porque en algún determinado momento de nuestra existencia todos hemos sido desdeñosos, despreciativos e inclusive ofensivos por las diferencias fisionómicas, por las diferencias fenotípicas de las personas, es decir, por su apariencia, por su ubicación social. No olvidemos que todavía quedan esos lastres. Para hacer un recuento histórico, habían familias en Lima en la época de la colonia que tenían, cáiganse de espaldas, 5.000 esclavos y vivían en carruajes ostentosamente, se desplazaban despreciando a la gente. Y eso parece que una especie de ADN subterráneo ha continuado manteniéndose hasta ahora. No habrá los niveles de ostentosos, de predominio, etcétera, pero subyacen hasta en las propias legislaciones que salen en el país en la actualidad. Ahí está una manera de privilegiar bajo coimas, bajo situaciones que significan también un desprecio por el alternativo, por el otro, para favorecer a unos y en desmedro y en demérito de otras personas, ¿no? Sí. Bueno, este es el tema del racismo. Queremos hacerlo más ligero, hay muchos comentarios positivos, nos han llegado de gente que está en Canadá, en Francia, en Lima, etcétera, apoyando y inclusive diciéndonos por la valentía que tenemos de decir las cosas que pensamos. Y esto con un trasfondo de educación, de reflexión. No nos dejemos dominar exclusivamente por la cultura actual, donde todos estamos un poco arrojados, presos, encadenados ante las computadoras, ante los servicios electrónicos externos, etcétera, y ya no tenemos espacio para las reflexiones, para el conocimiento de nuestra propia realidad. Pero bien, vamos ahora a una anécdota muy especial del famoso profesor Adolfo Winternitz, alemán, que llega a Lima y tiene en la Universidad Católica unas clases famosísimas, tal como en cierta época al gran
escritor, para mí, uno de los mejores prosistas del país, Raúl Porras Barrenechea, que se llenaban sus auditorios de alumnos y más allá inclusive de los que estaban escritos a su programa de historia, de los cronistas, etcétera, atiborraban sus clases. Lo mismo pasaba con Adolfo Winternitz. Y explica él en una de sus clases que tuvo una experiencia con un artesano del Cusco, que se la contó. Y él dice que el artesano recibió la visita de un gringo, y un gringo vio una preciosura, una hermosura de una canastilla bien armada artesanalmente, con todos los equilibrios, la sutileza y el encanto de estas propuestas de trabajo doméstico, artístico, sin ninguna dirección, sin ninguna academia. Y le dice, ¡oh, qué lindo! Este es un trabajo precioso. Por favor, ¿cuánto es? Véndamelo. Y el artesano le dice, es un sol. ¿Qué? ¿Un sol? Sí, un sol. Oh, gracias. Y se va a Estados Unidos y después le envió una comunicación. Y le dice, por favor, en la comunicación, quiero que me haga 500 canastillas y me las envíe. Por favor, dígame cuánto es lo que va a costar. Y el artesano le dice, cada una va a valer 10 soles. Y le responde, ¿pero por qué? Ah, le dice, porque uno es creativo. Más 550, etcétera, ya son un trabajo. Y entonces, bueno, la cosa es así, ¿no? El negocio es diferente a las propuestas. Bien, nos vamos entonces ahora a nuestra fase de biografía. La biografía de personajes puneños. Bien, en este libro que ya lo vimos, la edición anterior, Puno, 200 años de República en texto, hay una biografía sobre un ilustre médico puneño nacido en la provincia de Azángaro, en el distrito de Samán, y es Manuel María Núñez Butrón, ¿no? Y Manuel Núñez Butrón, ¿no? Él falleció bastante joven, a los 52 años, y él en el 1899, un año antes de que termine el siglo XIX, y murió en el siglo XX en el año 1951. Él es fundador de una doctrina sanitaria llamada el richarismo. El richarismo quiere decir despertar. Un médico boliviano que trabajó años en Puno como representante de la Organización Panamericana de Salud en Puno, ¿no? Junto con mi padre, Gregorio Mendizábal, él dijo que esta palabra richar, con el lema que se acuñó en aquellos años de la década del 30 del siglo pasado, salud, educación y trabajo, era una especie de liberación del indio, entre comillas, ¿no? Despertar quiere decir liberarse de las cadenas de la suciedad, de todos los males sociales cuya consecuencia es la enfermedad. Puno estaba asolado por el tifus exantemático. Morían pues muchos en el año, ¿no? Una morbilidad y mortalidad muy alta por el tifus. Y Núñez Butrón, obviamente, con su trabajo y con el documento que hacía colectivamente con sus richaris, que así les llamaba, despertadores, hizo el periódico Runa Sonco. Y entonces ahí relata las cosas que hacían, ¿no? Y cómo para combatir el tifus exantemático en el río Juliaca, cada año, 24 de junio, él recolectaba en el año peines, jabón, cuadernos, y los llamaba a todos y hacía bañar en el río a 5.000, ¿no? Campesinos, indígenas, y al salir, bueno, les daba un cuaderno, un lápiz y un jabón para entrar y bañarse, ¿no? Y entonces se cortan el pelo, eliminaron el piojo. Y por tanto en Puno, yo no he visto tifus en Puno. Y ejercí mi profesión como médico, ¿no? Sin embargo, hay tifus en otras regiones, en Cusco, en Apurímac, en fin, ¿no? En el norte también. De manera tal que ese es un aporte tan grande que la
La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud, desarrollada en Alma-Ata, Rusia, en el año 1978, esta conferencia donde asistieron 156 países y 56 organismos internacionales de apoyo, es la más grande conferencia en la historia de la humanidad a la fecha. Y era pues porque en ese tiempo Yugoslavia tenía Tito, Egipto tenía Nasser, Perú tenía Juan Velasco Alvarado, pero bueno, ya. Y entonces había la propuesta de los países del tercer mundo no alineados ni con Estados Unidos ni con Rusia, ¿no? Entonces, muy interesante. Y en esa conferencia declararon que Núñez Butrón era pionero de la atención primaria de la salud. No de la que ahora hay selectiva, sino de aquella que significa empoderarse para desarrollar sistemas de salud que respeten el derecho a la salud, la equidad, la justicia social, básicamente, ¿no? Ahora, hay 4 preguntas básicas que plantea Núñez Butrón. ¿Por qué librarnos? ¿Quiénes se deben librar? ¿Cómo se deben librar y para qué? Entonces, ese es un tema sumamente importante porque busca en las respuestas las raíces de la historia nativa, de nuestra historia, no de la que han traído los españoles, sino de cómo somos nosotros. Y él decía, somos nosotros los indios. Y aquí para terminar, quiero leer lo que un grande de Puno, ¿no? En el Pez de Oro, su libro, Churata, dice lo siguiente: América del Gamonal sin entrañas, heredero del orgullo español, de su sangre azul y de sus ímpetus nobiliarios, que no ha engendrado sino cholos dipsómanos, tinterillos sin conciencia de luz, curas rapaces y pecaminosos, cholas que no tienen el garbo de la andaluza ni la inocencia de la India, pero que han estilizado la mugre de ambas. Esta tierra que duele es América. Y es para no perdernos en rutas ilusorias ni ahogarnos en el mar de pompas de jabón de la hipérbole que tenemos que revelarla y exaltarla. Y para que vean cuál es el talante de Núñez Butrón, en el Runa Sonco 3 del 24 de junio de 1935 dice: el eterno cuarteto rocamborista, el alcalde, juez, subprefecto y tagarotes del pueblo. Si el médico sale en busca de las grandes masas rurales, los acomodados de la capital de la provincia protestan. Si se dedica a defender la sanidad de las grandes masas humanas del campo, los del pueblo lo considerarán como soliviantador de las masas rurales. No hay duda que el estado sanitario de un pueblo es el reflejo de su culturización. Bueno, y así podríamos ir citando muchas cosas de Núñez Butrón. Lamentablemente, él fue expulsado, ¿no? El Ministerio de Salud, el nivel central, los gamonales hicieron lo que fuera y lo sacaron, se fue a Purima, falleció en el año 1951. Bueno, esta es una biografía bien ilustrativa que encorajina por el temple y la fortaleza de quien la ha protagonizado. Pero bien, vamos, en el anterior número dijimos que Hojas Escritas también había sido producida por los 7 ciudadanos. Hay un error, fue producida por el Comité de Defensa de los Derechos Humanos, con Marta Giraldo a la cabeza, y nosotros éramos editores y el responsable del director de prensa era Mauricio Rodríguez, y cuando vio esta carátula, me dice: Hernán, pero ¿cómo es posible que hayan sacado una carátula tan ripiosa, tan simple? No, le digo, que imagínate, si tu rostro está ahí en esa carátula. Y él se quedó impávido y sin respuesta. Pues bien, ahí publicamos un poema, Voz de Orden, que se los voy a leer. No solamente los poemas que hemos leído tienen que ser de corte intimista, metafísico, de belleza, exclusivamente para encontrar mundos de delirio, si también son encorajinados de protesta. Y aquí va el poema de Juan Gonzalo Rose, publicado en la revista número 2 de Hojas Escritas, Voz de Orden. Vamos al campo pronto, vamos todos, vamos al campo todos, vamos pronto. Esa es la orden general del viento. Pero no vamos a sembrar campanas, ni a aplaudir la bermud de los gorriones, ni a sentarnos al borde del arroyo.
a ver cómo se pudre de amor la primavera. Vamos al campo todos, ven conmigo, vamos al campo pronto, ven contigo. Vamos al campo abierto de la guerra a sacarle la muerte al enemigo. Basta ya de mentiras que nos tienen con los huesos hinchados. Basta ya de verdades que nos tienen colgados de los suelos. Basta de andarse por el tronco ardiendo y por fuera solo haciendo versos. Vamos al campo, todos, vamos pronto, para enseñarle al malo lo que es bueno. Ahora, cuando todo está claro, aquel que anda buscando 4 patas al gato es un hijo de perra. Váyase el toro al cuerno, váyase el cuerno al diablo. Hace más de 100 años que nos cuentan el cuento, mientras cada 100 días asesinan al pueblo. Maldito el que me diga que me calle la boca, mientras se va cantando, vive el Perú y sereno. Algunos me dirán que no es cristiano cantar de esta manera. Yo les pregunto a todos los cristianos, ¿es cristiana la guerra? ¿Es cristiano que venga el extranjero a quitarnos las uñas de la tierra? ¿Es el hambre cristiano? ¿Son cristianos los mocos de los niños que murieron tullidos de inocencia, sin que sus pies descalzos correteen en el patio de la tibia primavera? ¿Será cristiano el pan cuando es ajeno el trigo? Yo les pregunto a todos los cristianos si son cristianos, todos los cristianos. Aquel que entre vosotros esté libre de culpa, devuélvale la dicha a mis hermanos. Al paredón las penas, al paredón el pobre del cordero, el que tira los sueños escondiendo la piedra, el que tira la piedra escondiendo los sueños. Al paredón con ellos. Recupere la muerte su sentido, el que le ordena fuego a los verdugos, el que le dice calma a los obreros, el que muere de espaldas a su pecho y el que vive a costillas del partido. Al paredón con ellos, al paredón los ojos de la novia, al paredón las manos del amigo, mi propio corazón al paredón. Esta es la orden general del pueblo. Al paredón, el mismo paredón que no quiere servirnos de testigo, mi propia poesía al paredón, si no quiere cantar lo que le digo. Voz de orden del gran poeta tacneño Juan Gonzalo Rose. Esta ha sido nuestra reunión de hoy día, jueves 25 de abril. Nos vamos hasta la próxima. Como decimos, si ustedes tienen paciencia y a nosotros nos da vida.